Damos continuidad con la doctora Ana Celia Anguiano. Bienvenida, doctora, quien nos presenta el secreto profesional. Muy buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes en este primer seminario de legislación en enfermería, en el que me tocó un tema realmente interesante e importante para los profesionales del área de enfermería, como es el secreto profesional en enfermería. Mi nombre es Ana Celia Anguiano Morán. Soy doctora en Ciencias de la Educación y en este momento, bueno, pues para mí es un placer estar aquí con ustedes hablando de este tema tan importante. Me voy a permitir quedarme en este modo de presentación porque mi máquina no me permitió ponerlo a modo presentación completa. Yo espero que se aprecien adecuadamente las diapositivas. Y bueno, en este sentido, vamos a iniciar con este tema que es lo relacionado al secreto profesional y vamos a iniciar con una definición para que podamos nosotros tener la comprensión completa del tema. Y aquí, bueno, el secreto profesional desde la literatura nos dice que es la obligación ética que tiene todo profesional de enfermería de no divulgar ni permitir que se conozca la información directa o indirectamente cuando se está dentro de lo que es el ejercicio profesional. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando ya estamos laborando como profesionales de enfermería, pero también cuando ustedes como estudiantes se insertan durante sus prácticas hospitalarias o comunitarias o en las visitas domiciliarias, estamos en contacto directo con aquellas personas a las que estamos cuidando. Y en este sentido, pues nosotros nos empezamos a enterar de información importante que tiene que ver con la salud del paciente, no solamente de mutuo propio de la persona, sino también por lo que observamos, por lo que escuchamos, no solo del actuar del paciente, sino también de su relación con su familia y con el entorno que tiene el paciente. Esto va a depender también del lugar en el que nosotros estemos, pues directamente laborando. En este sentido, pues nosotros nos vamos a enterar de aspectos relacionados con la salud del paciente desde el aspecto de los antecedentes que tiene, ya sea antecedentes familiares, antecedentes patológicos o del propio padecimiento que tiene en el momento. Pero no solo es eso, sino que también nos vamos nosotros a acercar a esa vida del paciente y la vida de su familia. Por lo que, bueno, no nos limitamos solamente a conocer aquello que se comunique de manera verbal, sino también a todo aquello que se ve y se conoce y acerca del proceso patológico y de la vida del paciente. Esto nos lleva a asegurar al usuario que todo lo relativo a lo que nos estamos enterando respecto a su vida y enfermedad va a ser guardado en reserva. Vamos a tener esta parte de guardar el secreto profesional, lo que nos va a permitir pues que esa persona tenga la seguridad y la confianza de que como profesionales de enfermería nosotros vamos a reservarnos toda aquella información que el paciente nos está compartiendo a través pues, la información que nos está dando el paciente. Y bueno, en este sentido, también nosotros vamos a encontrar una definición en la que nos dice que el secreto profesional es el deber ético, legal y deontológico de reserva de toda la información que se obtenga en el ejercicio profesional, bien sea por confesión del propio paciente o por necesidad de averiguar más información para optimizar la función de cuidar. Siempre en busca de ¿qué? En busca del bien del paciente. Aquí encontramos 3 elementos bien importantes que nosotros siempre debemos tener en cuenta. Y estos elementos importantes que debemos tener en cuenta es esta parte del deber ético, legal y deontológico. Esta parte ética que nos rige a nosotros el cómo dirigirnos en nuestro actuar profesional, la parte legal que nosotros debemos conocer con mucha precisión para no cometer errores y la parte deontológica que también nos lleva a cuidar el cómo nosotros nos estamos dirigiendo hacia el cuidado de los pacientes. Esta información, ya lo comentaba, puede ser porque el propio paciente te lo expresa a la hora en que estás haciendo una valoración
o porque tú tienes la necesidad de averiguar información en la historia clínica de ese paciente que la vas a encontrar en un expediente clínico. Y ahí te va a dar la oportunidad de conocer más ampliamente qué es lo que ha sucedido con ese paciente en cuanto al padecimiento que está teniendo en ese momento. El objetivo de que tú busques esta información, por ejemplo, en una historia clínica, pues es para que conozcas más a profundidad y esto te dé los elementos y las herramientas para que tú hagas una buena planeación en cuanto a los cuidados. No es, no va en el sentido de conocer porque a lo mejor tengo curiosidad de saber por qué adquirió determinada patología, determinada enfermedad. No, no es en ese sentido. Es en el sentido en el que lo voy a hacer de manera profesional, lo que me va a permitir hacer un mejor plan de cuidado, siempre en busca del bienestar del paciente con la finalidad de que el paciente mejore en sus condiciones de salud. Con ello nosotros vamos a encontrar esta parte, una clasificación en cuanto a las clases de secreto. Nosotros vamos a encontrar una serie de formas en cuanto a los secretos, pero esto nos lleva siempre a lo que es el último de los casos, que es el secreto confidencial y profesional. El secreto natural, aquel que es independiente de todo contrato profesional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues el que es independiente de todo contrato profesional quiere decir que yo llego a un espacio, a un lugar en el que de alguna manera, por alguna razón, me enteré de información que tenía que ver con la salud del paciente, pero no necesariamente porque yo estoy desempeñándome en mi labor profesional, pero también estoy obligada a guardar silencio en cuanto a lo que yo escuche, vea y analice. El secreto prometido. Este secreto prometido nace de la promesa de guardar silencio después de haberte enterado del hecho, en el que con el paciente quedas o con el familiar, en el sentido de cuando expresa algún hecho, alguna circunstancia y te dice, por favor, no lo vaya a mencionar, se lo comento porque sé que es importante para mejorar mi salud o para mejorar la salud de mi familiar, pero por favor, no lo comente con nadie más. En ese sentido, pues es un secreto prometido en el que tú dices, bueno, no voy a revelar la información que me están otorgando. El secreto confiado es esa promesa tácita antes de recibir la confidencia. Y bueno, aquí esta promesa tácita quiere decir que antes de yo conocer la información o al conocerla, yo tengo la obligación de mantener la información en secreto, de no decirla, de no divulgarla, de solamente a lo mejor compartirla con mis colegas con la finalidad de decirle, bueno, el paciente tiene tal patología en este sentido, estas son las condiciones, estos son los cuidados y demás, pero no con más profesionales con los que a lo mejor no tienen nada que ver con el cuidado del paciente. Y bueno, de aquí se desprende esta parte del secreto confidencial que nos va a llevar a un secreto de tipo profesional. Cuando nosotros estamos hablando de un secreto confidencial, pues entonces estamos hablando de que hay una confidencia que se hizo de la persona hacia ti a razón de la labor profesional que tú realizas. Y en este sentido, pues la persona te dijo a lo mejor algunas cuestiones en cuanto a su patología, porque a la hora en que tú realizas el proceso de enfermería, haces una valoración completa de tu paciente para poder llegar a un diagnóstico, para poder hacer un juicio clínico y poder hacer este razonamiento diagnóstico que nos lleva a decir, ah, bueno, mi paciente tiene tales datos objetivos y subjetivos que me llevan a determinar que tiene un diagnóstico de enfermería tal. Y por lo tanto, la planeación que yo voy a hacer en cuanto a las intervenciones que voy a realizar y las acciones que me van a dar tales resultados, los cuales yo voy a evaluar para mejorar las condiciones de salud de esa persona. Entonces, esta parte confidencial probablemente yo la estoy obteniendo a la hora de hacer esta valoración. Y el secreto profesional que va muy de la mano con esta parte confidencial, pues es cuando ya se ha confiado de palabra y en cuanto a las acciones a un profesional que brinda los cuidados. Nosotros como profesionales de enfermería estamos realizando acciones dirigidas a cuidados que van a mejorar la salud de esa persona.
y por lo tanto, entonces nos enteramos de esta información. Aquí, en esta parte, bueno, pues ejercer la profesión de enfermería, tenemos que tener muy claro, jóvenes, que ejercer la profesión de enfermería nos exige que brindar un cuidado adecuado. Debemos tener las competencias para brindar esos cuidados adecuados. Por lo tanto, por eso nos formamos durante 4 años y 1 año de servicio social, lo que nos hace competentes para poder brindar un buen cuidado de enfermería. Esto va a ser en bien de quién, pues de los enfermos. Y esto nos lleva o nos obliga al secreto riguroso. Cuando nosotros ejercemos la profesión en beneficio de las personas enfermas, esto va a implicar de manera tácita que debemos guardar la reserva. Esto quiere decir que estamos obligados a guardar la información de la cual nosotros nos estamos enterando a través de la comunicación directa con el usuario, la comunicación con el profesional, a otro profesional de enfermería, a otro profesional del equipo multidisciplinario, y por lo tanto nos estamos enterando de información de la patología de nuestro paciente, estamos obligados a guardar la reserva. Vamos a encontrar una serie de elementos. Estos elementos que me van a permitir a mí tener un límite en cuanto a mi actuar, en lo que yo debo hacer, en lo que debo realizar, hasta dónde es el límite de lo que tanto que me tengo que involucrar con ese paciente, hasta dónde yo puedo, hasta dónde él me va a permitir realizar el cuidado de enfermería. Y en este sentido vamos a encontrar 4 elementos básicos. Y dentro de estos 4 elementos básicos encontramos la autonomía y la libertad, la intimidad, la privacidad y la confidencialidad. No debemos olvidar que siempre estamos tratando a esa persona como un ser único e indivisible. Y al momento en que lo tratamos como un ser único e indivisible, nosotros respetamos sus derechos individuales y personales. Respetamos los derechos humanos de la persona que yo estoy atendiendo y que yo estoy tratando. Y entonces eso me va a permitir cumplir con estos elementos y no romper o no violentar los derechos de mi paciente. Vamos a empezar con el primero. Este primer elemento que nos habla de lo que es la autonomía y la libertad. Cuando yo estoy atendiendo a una persona, esa persona que en ese momento requiere algún tipo de atención porque de alguna forma perdió la salud y se encuentra vulnerable por haber perdido la salud. Lo primero que debo tener en mente es que ese paciente, ese usuario, es una persona digna, única y autónoma. Al hablar de una persona digna es que yo tengo que respetar todos sus derechos. Cuando estoy hablando de que es una persona única, estoy hablando de que es indivisible y que es autónoma para tomar sus propias decisiones, decidir en qué momento, cómo, cuándo se realizan los procedimientos. Entonces, al hablar de esta manera, esta persona tiene la libertad de decidir los límites de acceso a su cuerpo, en qué momento yo puedo valorarlo, en qué momento yo puedo tomarle signos vitales, por ejemplo, en qué momento se le puede realizar algún estudio o se le puede aplicar algún o suministrar algún medicamento. Y también en qué momento tenemos nosotros acceso a sus datos personales. Esta persona lo puede decidir en cualquier momento. Puede aceptar o negar tratamientos y cuidados del profesional, tanto médico como de enfermería. Aquí, por ejemplo, nos podemos encontrar en el caso en el que el paciente decide no ser transfundido por ideología religiosa y nosotros tenemos que ser respetuosos en ese sentido porque tiene la libertad y la autonomía de tomar sus decisiones en cuanto al tratamiento que está recibiendo esa persona. Y yo no tengo por qué andar divulgando que la persona no quiso aplicarse tal tratamiento por cuestiones religiosas. Si yo se lo tengo que decir al licenciado en enfermería que me va a recibir el turno, que me va a recibir a los pacientes, pues ahí sí debo yo comentar que el paciente no aceptó la transfusión sanguínea para que ellos tomen las medidas adecuadas para el tratamiento que continúa con esa persona.
pero fuera de ahí yo no se lo voy a andar diciendo en el pasillo a quienes no tienen o no están involucrados con el cuidado de la persona. Aquí este paciente decide con quién y en qué momento comparte la información confidencial que considera importante dentro de lo que es su padecimiento. Entonces aquí decide y se avanza. El otro elemento importante es la intimidad. Aquí, bueno, este término viene del superlativo intimus, que significa máxima profundidad del interior de las personas. ¿Qué quiere decir? Que yo entro en la intimidad de esa persona. Desde el momento en que yo le pido que se despoje de su ropa y se coloque una bata para poder entrar a hospitalización, estoy entrando en la intimidad de esa persona y debo ser cuidadoso. Debo cuidar la integridad física de mis pacientes, porque a la hora en que yo llego y hago un procedimiento, algo a lo mejor muy simple que para nosotros es pues parte de lo que estamos haciendo día a día, es el tendido de cama, pero el tendido de cama tengo que hacerlo con el paciente en cama ocupada. Y yo tengo que correr los biombos, tengo que correr las cortinas porque el paciente no se encuentra solo en el cuarto, hay varias unidades en ese cuarto. Entonces, debo cuidar, cubrir a mi paciente, cubrir el cuerpo de mi paciente, que eso es cuidar la integridad física del paciente, porque además hay familiares con los otros pacientes y ellos observan lo que está sucediendo. Entonces, para que el paciente no se sienta vulnerado, yo tengo que tratarlo con delicadeza y con mucho respeto a las decisiones que él tome, mucho respeto en cuanto a los procedimientos que yo realizo, de llegar, presentarme con él, explicarle todo el procedimiento que voy a realizar, que voy a descubrir parte de su cuerpo para poder realizar el procedimiento y que no se sienta invadido. Y por lo tanto, aquí yo estoy respetando la intimidad de la persona y guardo el secreto en cuanto a lo que yo observe, en cuanto a lo que yo me cerciore al momento en que estoy descubriendo a ese paciente. La privacidad es otro de los elementos. Aquí la persona decide en qué momento comparte, en qué momento guarda información y con quién la está compartiendo, porque no va a decirle a todas las personas que se acerquen a él toda la información respecto al padecimiento. Entonces, él decide en qué momento, en qué lugar y con quiénes comparte la información necesaria y precisa de lo que está viviendo en el momento o de a lo mejor de lo que vivió en momentos pasados que lo llevó a estar en este momento que llega al hospital con el padecimiento o que llegó a la consulta externa con la situación que llega o que entramos al domicilio de la persona, también ahí tenemos que guardar la secrecía en cuanto a lo que estamos encontrando en los domicilios de los pacientes. Y el elemento creo que dentro de los más importantes, no porque los demás no lo sean, pero el paciente tiene el derecho a que se le respete su intimidad y se guarde con secreto. Con prudencia la información confiada en el personal de enfermería. Toda la información tiene que ser tratada con mucha prudencia. Yo no puedo andar comentando o no debo andar comentando en los pasillos. El estudiante de enfermería, desde que ingresa a los hospitales o a las unidades de medicina familiar o a los módulos de atención, tiene acceso a la información de los pacientes. No se debe comentar la información respecto a los diagnósticos, el tratamiento o todo lo que tenga que ver con la atención de los pacientes en los pasillos y mucho menos cuando terminamos una jornada laboral, irlo comentando por la calle o en el transporte público en el que ya vamos rumbo a nuestras casas, porque no sabemos quién está a nuestro alrededor y se están enterando de todo lo que nosotros estamos comentando. Entonces, esto es parte de lo que es respetar los derechos individuales y no vulnerarlos, porque esto puede tener una serie de consecuencias que más adelante vamos a comentar. Aquí, bueno, al momento en el que yo pues tengo comunicación con el equipo multidisciplinario, se convierte en secreto profesional compartido, que yo debo saber con quién comparto la información, pero a su vez se convierte en confidencialidad compartida. Aquí, bueno, hay que cuidar muchísimo, que debe ser con respeto a la dignidad, preservando siempre el derecho a la intimidad de los pacientes.
Y aquí, bueno, aquí viene una parte bien importante que a veces desconocemos y que no ahondamos en la información y de repente decimos, bueno, pues es que yo solo comenté cierta partecita de la situación de salud del paciente. No, nuestro actuar está apegado a un marco legal, apegado a un marco bioético y deontológico del secreto profesional. Y esto se encuentra dentro de lo que es el código de ética para enfermeros y enfermeras mexicanas, que también está apegado a lo que es la parte de los marcos legales y deontológicos internacionales. Y bueno, aquí, pues este marco deontológico es el marco ético jurídico en el que nosotros nos estamos respaldando de alguna manera para hacer nuestro quehacer profesional. Aquí recoge todas las normas éticas exigidas y reconocidas universalmente a través de los valores compartidos por los propios profesionales. ¿De dónde nace? ¿Dónde es el antecedente de este marco deontológico? Pues desde la parte hipocrática, en el que en la parte hipocrática se especificaba que estamos obligados a guardar los secretos profesionales. Y bueno, pues aquí hablaríamos de que la intimidad es un derecho fundamental de la persona ligada a la autonomía y a la libertad, que son los elementos que ya revisamos anteriormente. Esta intimidad es un derecho fundamental. Yo no puedo llegar y descubrir al paciente y decirle, voltese porque le voy a aplicar una inyección y ni siquiera le cubrí parte de su cuerpo, sino que lo descubrí completamente, no cerré biombos o cortinas y entonces los familiares del otro paciente y el otro paciente lo están viendo y observando. Entonces, este paciente tiene derecho a su intimidad. Y esto está ligado a la toma de decisiones que él pueda tener de decir, yo no quiero que este personal de enfermería me atienda porque no respeta mi intimidad y mi privacidad. Y bueno, aquí surge esta parte en la que el secreto profesional es un bien jurídico inexcusable. No tenemos excusa alguna para nosotros estar expresando información, vertiendo información de la salud de nuestros pacientes con personas que no tenemos que hacerlo, en lugares en los que no está permitido. Hay algunas cuestiones en las que pues tendremos probablemente que revelar alguna información, pero con casos muy concretos que voy a comentarles un poco más adelante. El marco deontológico en enfermería nos exige el deber de reservar la información relacionada con el paciente. Desde que nosotros entramos e ingresamos a la carrera de licenciatura en enfermería, nos dicen que debemos ver al paciente como un todo, que debemos visualizarlo desde una forma holística, no podemos dividir a ese paciente. Al nosotros visualizar de forma holística al paciente, estamos encontrando que el incumplimiento del secreto profesional no solo va a agredir la parte física del paciente, está agrediendo su dignidad y por lo tanto él puede quejarse porque estás vulnerando su derecho. Y bueno, aquí hay algunas cosas que debemos considerar y no debemos ignorar. Por ejemplo, toda persona que labora o tiene acceso a la información está obligada a guardar la reserva de vida. Cuando nosotros hacemos nuestras notas de enfermería, tenemos acceso al expediente clínico. Este expediente clínico puede ser físico o puede ser un expediente clínico electrónico. En el expediente clínico electrónico, pues es más sencillo darse cuenta quién accesa a ese expediente, porque tienes que entrar con un usuario y una contraseña. Y entonces el sistema marca o el sistema ya especifica, entró Anacelia a revisar el expediente clínico de esta persona. Estamos obligados a guardar la información y no de estar diciendo lo que está sucediendo. En muchas ocasiones, ¿qué sucede en el ámbito de la parte institucional? Si alguno de nuestros compañeros, nuestros colegas, ya sean profesionales de enfermería, profesionales médicos, el nutriólogo con el que tratamos, el químico con el que tratamos, etcétera, se llega a enfermar, llega pues a recibir atención con nosotros. Estamos obligados a guardar la información de ese compañero, de ese colega, y no estar divulgando lo que el expediente dice o lo que yo encuentre a la hora de la valoración, ni por curiosidad de cualquier otro compañero que no tenga nada que ver con el servicio de hospitalización en el que yo me encuentro. Entonces aquí estamos obligados a guardar la reserva. Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos de su salud.
Y todo personal que accede a los datos clínicos de esta historia clínica, dentro de sus funciones, queda sujeto al deber del secreto. Aquí es importante que consideremos esta parte. El personal de enfermería guardará en secreto toda la información sobre el paciente que haya ligado a su conocimiento en el ejercicio de su trabajo, que es lo que hemos venido comentando. El personal de enfermería va a informar al paciente de los límites del secreto profesional y no va a adquirir compromisos bajo secreto que entrañen malicia o dañen a terceros o a un bien público. Aquí, bueno, nosotros diremos, nosotros no vamos a estar informando nada respecto a lo que usted nos está comentando. No lo vamos a estar publicando en ningún lado, no lo vamos a estar comentando con ningún compañero, a menos que sea realmente necesario. Cuando nos veamos obligados, que era lo que les comentaba, algunas situaciones que nos van a hacer romper el secreto profesional, es solo por motivos legales. Cuando hay alguna investigación en proceso y nosotros tenemos que dar esa información porque no queda de otra, no debemos olvidar moralmente que la primera preocupación es la seguridad del paciente. Vamos a dar la mínima información, no vamos a dar más información de la que no nos estén solicitando, de que estemos hablando y que de repente ni siquiera nos preguntaron y ya estamos dando otra información del paciente. No, solamente nos vamos a concretar a dar la información que nos están pidiendo. Y bueno, esta divulgación de información está relacionada con los datos personales y de la salud del paciente. Y aquí, bueno, se considera vulneración de los derechos individuales del paciente cuando nosotros divulgamos la información y esto puede tener consecuencias jurídicas y profesionales. Esto es importante que ustedes lo conozcan. Podemos tener consecuencias jurídicas y profesionales porque estamos apegados a un marco legal. Si el paciente llega a presentar una queja o una denuncia en la que especifique que estamos nosotros divulgando información, podemos ser sujetos a sanciones. Con toda la información anterior que ya les mencioné, tenemos que darnos cuenta que la responsabilidad ética de enfermería es inmensa. El trabajo que nosotros realizamos con las personas a las que cuidamos nos lleva a que tenemos que respetar y guiarnos y dirigir los cuidados y todo nuestro quehacer profesional bajo la normatividad ética, la normatividad legal y la normatividad deontológica. Esto va a permitir que no nos salgamos de los límites y los marcos que tenemos permitidos y nos vamos a evitar muchos problemas. A lo largo de la formación en estos 5 años en la licenciatura en enfermería, además de que cuando ya tenemos la experiencia práctica como profesionales, pues vamos adquiriendo una serie de competencias que nos van haciendo muy críticos y analíticos para la toma de decisiones. En este sentido, como personal de enfermería debemos ser muy competentes y saber discriminar qué información damos, qué cantidad de información vamos a compartir con otros profesionales que intervienen en el cuidado del paciente, hasta dónde, si voy a permitir o no que alguien, por ejemplo, otro personal de enfermería, otro compañero o compañera, venga de otro servicio del hospital a preguntarme información de un paciente que yo tengo bajo mi cuidado y a intentar revisar el expediente clínico, yo tengo que ser muy preciso en saber y decir, a ver, pues sí, eres, compañero, estás contratado en este hospital, pero en este momento no estás en este servicio y además este paciente no está bajo tu cuidado, a menos que esa información sea realmente necesaria para que las condiciones del paciente mejoren, entonces yo podré tomar la decisión y decir, pues sí, puedes tener acceso a la información del paciente, pero entonces yo tengo que tener esta competencia y ser muy crítico y saber discriminar si lo voy a permitir o no lo voy a permitir. Y en este sentido es darnos cuenta de lo inmensa que es nuestra profesión, de la responsabilidad que tenemos como profesionales del área de la salud, porque estamos trabajando con la vida de las personas, estamos trabajando para mejorar las condiciones de salud que tienen las personas y pues debemos ir cuidando paso a paso lo que nosotros estamos realizando y guardar en secreto toda la información
que estamos obteniendo de nuestro paciente sin estarla divulgando para no tener consecuencias jurídicas y consecuencias legales. Bueno, con esta información terminaría esta presentación. Es realmente un tema muy apasionante, es un tema que nos lleva a reflexionar, a pensar en todo lo que puede llegar a suceder, en lo que sucede en la realidad cuando estamos insertos en, pues ya en nuestro trabajo profesional. Y bueno, nos pone a analizar y a reflexionar lo que sí tendríamos posibilidades de hacer y lo que no debemos hacer de acuerdo al apego al marco legal, al marco de todos los criterios éticos y de todos los criterios pues legales que nosotros, con los que nosotros nos estamos rigiendo como personal de enfermería. Pues con esto agradezco a todos la atención que se sirvieron a prestar a esta ponencia. Espero todos los elementos que se aportaron sean de gran interés para todos y los puedan ir incorporando a sus conocimientos para el mejor desarrollo profesional como personal de enfermería. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Ana, por tan insigne presentación.